Buenos días. Ahora vamos a resolver el último ejercicio del tema 1 de posicionamiento en 2D y 3D, que yo creo que en gran medida condensa todos los conceptos previos. Bueno, posiblemente los dos últimos ejercicios son los que resumen los conceptos más importantes del tema. Voy a irme a la última diapositiva, a la penúltima diapositiva de esta selección de transparencias que hemos extraído del tema normal para reunir los ejercicios del tema, ¿vale?, en una sola presentación. Y en esta diapositiva pues vemos el ejercicio de posicionamiento de un sistema robótico. Nos dicen que estamos trabajando en un entorno de fabricación robotizada, que hay dos robots y una cámara digital. Los robots cooperan para levantar una pieza cilíndrica conjuntamente, ¿vale? Es una situación de dos robots enfrentados. El universo es el sistema 0, aparece etiquetado como 0, tiene origen en el 000, ¿vale? Eso es lo normal en cualquier ejercicio que hagamos en MATLAB. Y las coordenadas que se muestran a continuación en este listado, en esta tabla, están referidas al universo. Bien, vamos a ver qué tienen que hacer los robots. Los robots tienen que cooperar para sujetar una pieza. Los robots tienen en su extremo un actuador, un end effector, un efector final o una garra, también lo podemos llamar, y las garras del robot A y el robot B cooperan para agarrar una pieza cilíndrica. Aquí nos especifican cuál es la orientación, la posición y la orientación de la garra de A y la garra de B del siguiente modo. La garra del robot A debe coincidir con los ejes de la pieza, mientras que la garra del robot B tiene que estar 5 unidades de distancia por encima de la pieza, ¿vale? Cuando decimos por encima, decimos hacia arriba en la dirección Z del universo. Esto es importante. Incluso se aclara aquí la coordenada Z respecto al universo sería 0,5. Aquí esta rata la corregimos. Y la misma garra del robot B tiene que tener la misma orientación de la pieza, pero girando 180 grados respecto al eje X de la pieza. Bien, bueno, vamos paso a paso. ¿Qué nos piden? Nos piden escribir el comandos MATLAB, eso sí es muy importante, no nos confundamos, no nos limitemos a las ecuaciones, podemos hacer algunos cálculos, pero después tenemos que escribir las instrucciones MATLAB necesarias para calcular las siguientes variables. Además, se pide que se explique con palabras los razonamientos seguidos para responder a los apartados. Es imprescindible. En los ejercicios solemos pedir explicaciones por parte del estudiante. Sabemos que explicar un cálculo matemático puede llevar a veces incluso más tiempo y más reflexión que resolverlo. Pero es que a veces resolvemos problemas o resolvemos pequeñas operaciones de cálculo de una manera quizá mecánica, quizá hemos observado otro ejercicio similar y trasladamos el resultado a este, extrapolamos un resultado previo o a lo mejor nos enseñan la solución y la escribimos tal cual y la manera realmente de aprender es construir el razonamiento por uno mismo y ser capaz de explicarlo. Hay en Internet un concepto del que se habla desde hace mucho tiempo, que es la pirámide del aprendizaje, y se dice que la tarea que más contribuye a la comprensión de un concepto o de una actividad es explicarla, ¿vale? Entonces, por eso, para no quedarnos en la mera traslación de resultados sin comprenderlos, pues vamos a tratar de explicarlos. Bien, pues en el punto 1 nos piden la matriz de transformación homogénea del sistema de la base del robot B respecto a la cámara, ¿vale? Y esta es la variable M1. Bien. En el segundo punto nos piden la matriz de transformación homogénea de la garra del robot B respecto al universo y tiene que quedar en la variable M2. Tengo que aclarar que este segundo epígrafe no aparecía explícitamente en la primera versión de las diapositivas, pero sí lo escribimos
en la pizarra en clase y ahora lo que he hecho es incorporarlo en texto a la diapositiva. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a analizar un poco cuál es la distribución de los sistemas de referencia. En primer lugar, nos encontramos con el sistema de referencia del universo. Aquí están los ejes X y Z. Después nos encontramos el sistema de referencia de la cámara. Aquí tenemos X en esta dirección y en esta dirección, Z en esta dirección. Y por fin nos encontramos los sistemas de referencia del robot A y el robot B. En este caso esta sería la X del robot B, esta sería la Y del robot A, esta sería la Y del robot A y hacia arriba tendríamos la Z del robot A. Mientras que el robot B aparece muy próximo al robot A, este sería su eje X, este sería su eje Y y este sería su eje Z. Y además nos dicen, aunque no se pueda percibir muy bien, que este sistema de referencia está elevado con respecto a la pieza, ¿vale? Una cantidad 0,5 unidades. Bien, en algún lugar entre medio tiene que aparecer la pieza cilíndrica, lo que pasa es que no está dibujada aquí. Incluso yo creo que porque no aclararía, más bien se convertiría en un esquema todavía más confuso. Entonces nos hemos limitado a los sistemas de referencia que hemos mencionado, universo, robots y cámara. Pero la pieza se encuentra ahí y los robots lo que hacen de alguna manera, vamos a hacer un esquema visual un poquito separado. Esta es la pieza que tenemos que levantar y lo que tenemos es algo así como dos elementos robóticos. Uno de ellos engancharía la pieza, digamos, por aquí con una garra, ¿vale? La rodearía de alguna manera y el otro robot pues accedería por aquí y engancharía la pieza desde una altura superior, ¿vale? Esta es la idea. Bien, y a partir de ahí, pues por supuesto, habría una serie de articulaciones que determinarían el comportamiento del resto del robot. ¿De acuerdo? Aquí hay una articulación, aquí otra. Bien, yo creo que con este esquema tan simplificado podemos entender lo que está pasando. Bien, nos vamos a llevar esta imagen un poco fuera del escenario para mantenerla por si fuera necesario. Estas imágenes de aquí solo eran a modo aclaratorio y voy a prescindir de ellas. Y finalmente esto también lo eliminamos. Okay. Bien, ahora vamos a ir concretamente a la respuesta al ejercicio. La base del robot, el sistema de la base del robot, ¿qué es? Bueno, pues sería algo así como un sistema que vamos a llamar B y la matriz de transformación homogénea que representa la pose de este sistema, nosotros la reconocemos como 0TB. Sin embargo, esto no es lo que nos piden. Nos piden la matriz de transformación homogénea del robot respecto a la cámara. Entonces, esto lo podemos llamar algo así como DBC, ¿vale? En este caso estoy llamando B al sistema de referencia de la base del robot y C al sistema de referencia de la base de la cámara. Perdón. Bien, este es el dato que nos están pidiendo. Vamos a añadir una pequeña página aquí en medio y yo creo que se va a ver muy bien. Nos piden CTB. Eso a priori no lo tengo, pero lo puedo descomponer en sistemas de referencia que sí soy capaz de calcular. ¿Cuáles son los sistemas de referencia? Bueno, pues vamos a hacer la composición de sistemas de referencia, que si recordamos la regla, yo puedo descomponer una matriz de transformación homogénea introduciendo un sistema de referencia intermedio, un sistema o varios, porque esta operación la puedo repetir todas las veces que quiera y al final descomponer en varias multiplicaciones. La única condición es que dos matrices de transformación homogénea multiplicadas a continuación tienen que coincidir en el sistema de referencia de la primera matriz, que es este 0 aquí arriba, y el sistema de referencia de entrada de la segunda matriz, que es este 0 aquí abajo. Bien, además tiene que coincidir la B, o sea, el sistema de entrada de toda la cadena de multiplicaciones tiene que coincidir con el sistema de referencia de entrada de la matriz resultante y el sistema de referencia de salida de la matriz más a la izquierda tiene que coincidir con el sistema de referencia de la matriz resultante. Bien,
Si hacemos esa descomposición, entonces es posible que hayamos resuelto el problema y nos lo tenemos que preguntar. Este factor lo podemos deducir de la información que aparece aquí en la tabla. Mientras que este factor es desconocido, pero lo podemos sustituir por su inversa, que es el sistema de referencia de la cámara con respecto al universo. Y este sistema de referencia lo podemos localizar según la información de la tabla. Así que vamos a desarrollar, esto es la inversa de 0tc, o sea, de la pose de c con respecto al universo, multiplicado por 0tb. Muy bien, hasta ahí bien. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos que desarrollar en instrucciones MATLAB específicas cuáles son estas dos matrices. Pues vamos a ver cómo se define 0tb. Pues 0tb se define como una serie de operaciones geométricas partiendo del sistema de referencia 0. El sistema de referencia 0 es el universo y para llegar al robot B tengo que dar varios pasos. Voy a limpiar un poco esta página que está llena de... bien, sí, vale. Tenemos que dar varios pasos. La base del sistema de referencia B está en 5,520. Bueno, pues entonces está claro que cuando la base de un sistema de referencia está en unas coordenadas con respecto al universo, pues la primera operación que hay que hacer para pasar del universo a este sistema de referencia es trasladar el origen según el vector 5,520. 5,5,2,0. Bien. Y ahora tenemos un segundo sistema de referencia, no nos vamos a molestar en darle nombre, que tiene su origen en ese vector que hemos definido y que tiene una orientación específica. Para la orientación tenemos que leer con cuidado el enunciado. Y entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Pues nos dice que la base del robot B tiene la orientación del robot A, pero girado a 180 grados con respecto al eje Z. Aquí hay dos maneras de obrar. Pues tratar de construir la orientación del robot A o mirar el gráfico. El gráfico nos da la pista, ¿vale? Las dos maneras son válidas. Voy a ir por el camino más largo. Voy a construir la orientación de A. ¿Cuál es la orientación de A? Pues la base de A tiene el eje Z paralelo al universo y la dirección del eje X coincide con la dirección del eje Y del universo. Así que el eje Z de A es paralelo al universo. Eso se ve aquí. El eje Z del robot A es paralelo al del universo. Y sin embargo, la X de A coincide con la Y del universo, ¿vale? Nosotros hacemos una pequeña reflexión y nos damos cuenta que para ir, esto no es lo que yo quería, para ir desde A hasta B, tenemos que hacer un desplazamiento, pero también tenemos que hacer una rotación en torno al eje Z de pi medios positivo, ¿de acuerdo? Porque la rotación positiva sería la de este sentido y por tanto es la que lleva la X ahí. Bien. Pues eso es lo que nos daría la rotación de A. Ahora tenemos que añadir el segundo paso. Nos dicen que la orientación de B es la misma de A, pero girando 180 grados respecto al eje Z. Así que a donde habíamos llegado, ahora tenemos que hacer una rotación de 180 grados respecto al eje Z, o sea, de pi. Bien, pues podemos sumar los ángulos realmente y sale 3 pi medios o poner la multiplicación de matrices una detrás de otra. Yo prefiero lo segundo porque se ilustra más el encadenamiento de operaciones geométricas, que es un concepto importante en este tema. Bien, pues entonces habíamos dicho que para llegar de A a B tendríamos que trasladar según este vector de aquí. A continuación tenemos que rotar, ¿vale? Entonces ponemos R, Z, pi medios y después para llegar al sistema A, aquí estaríamos en A, bueno, no en A, perdón, en la orientación de A, con lo cual es mejor no escribirlo. Y finalmente haríamos una rotación en torno a Z de pi radianes.
y esto nos lleva al B. Bien. Esos dos pasos serían siguiendo letra a letra el enunciado, pero la verdad es que también podríamos hacer la alternativa de, bueno, yo una vez que tengo en esta imagen bien definidos los ejes de Z, me doy cuenta de que el cambio de orientación que hay que hacer para pasar del universo a B no es más que un giro en torno a Z de menos pi medios, ¿vale? Hubiera sido la otra opción. El resultado, por supuesto, es el mismo. Bien. Por otro lado, en el ejercicio tenemos que conocer la pose de la cámara con respecto al universo, ¿vale? 0TC para resolver esto. Entonces, eso se hace escribiendo 0TC es igual a... Y vamos a ver dónde está el origen de la cámara. El origen de la cámara está en el punto 632. Si el origen está ahí, el primer paso desde el universo es trasladar según el vector 632 que hemos anotado. 632. Y a continuación ya tenemos el origen de la cámara y ahora tenemos que rotar. ¿Cuál es la orientación de la cámara? Bueno, pues está colgada del techo, en el sentido en el que el eje Z ahora va a apuntar hacia abajo, ¿vale? Opuesto al eje Z del universo, estoy leyendo aquí. Y el eje Y va a ser paralelo al eje Y del universo. Así que todo apunta a que esto se reduce a una rotación en torno a Y de 180 grados. Vamos a comprobarlo en el gráfico, que nos lo aclaran. Partimos del universo, ¿vale? Vamos a limpiar esto un poco. Tenemos el eje del sistema de la cámara y el sistema del universo. ¿Qué rotaciones hay que hacer para pasar de uno a otro? Pues simplemente, para pasar de aquí a aquí, está claro que se preserva el eje Y y además tenemos que hacer una rotación que me da igual que sea positiva o negativa, ya que al girar 180 ambos caminos llevan al mismo resultado. Bien, pues eso es. Entonces vamos a usar el rojo, ¿vale? Vamos a hacer así, RI de pi y llegamos al sistema, finalmente al sistema de la cámara, ¿vale? Vamos a quitar este, bien. Bueno, pues esas son las operaciones geométricas, así que ya podemos hacer el cálculo. Ahora tenemos que escribir en MATLAB esta expresión y para eso solo tenemos que hacer M1 igual a la inversa de 0TC. 0TC, ahora usamos esta información que acabamos de obtener, que se traduce en transNL, paréntesis, 6, 3, 2, corchete, paréntesis, ¿vale? Porque transNL recibe un vector. Bien, y ahora si recordamos, Trot y pi. Trot, que era, recordamos, la función del toolbox que calcula la matriz de transformación homogénea 4×4 correspondiente a una rotación en torno al eje Y, de una cantidad la que especifiquemos en el paréntesis. Bueno, pues hemos calculado esta parte y ahora hay que multiplicarla por esta. Y para eso usamos este desarrollo. Y simplemente escribimos multiplicado por trans L 5,5, 2,0 por... aquí necesito un poco de espacio, pero voy a hacer un truco. Voy a llevar esto para acá, más para la izquierda, incluso lo voy a reducir un poco. Bien, vamos hacia arriba y continuamos. Hemos hecho la traslación y ahora hay una rotación en torno a Z de pi medios y a continuación hay otra rotación en torno a Z de pi radianes. Bien, esa es la expresión completa. Muy bien. Y con eso respondemos al punto 1. Con lo cual, bueno, pues ponemos esto en verde como
señalando que esta es la solución. Ok. No me ha quedado muy bien, no me gusta. Vamos a subrayarlo. Esta es la solución. Ok. Y ahora vamos al punto 2, que puede tener un poco más de complejidad. El punto 2 nos dice la matriz de transformación homogénea de la garra del robot B respecto al universo. Bien, las garras del robot B tenemos que deducir su ubicación según lo que aparece en este texto. Aquí, antes de que cuestionéis mi metodología, que tenéis todo el derecho a cuestionarla, me gustaría aclarar que por qué la redacción de los textos con tantos elementos que introducen complejidad. Bueno, porque estamos tratando de desarrollar competencias realmente. No solo estamos tratando de trasladar el concepto de matriz de transformación homogénea. Estamos reforzando nuestras competencias para enfrentarnos a los problemas del mundo laboral. Y en el mundo laboral, pues la experiencia nos dice que los enunciados de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar son muy enrevesados, son muy poco explícitos, son muy enrevesados, están dispersos entre las especificaciones del cliente, entre la normativa aplicable, que posiblemente tenga que leerme 2 o 3 documentos de normativa muy enrevesados, entre los manuales del programa. Entonces es normal encontrarnos con redacciones un poquito más enrevesadas, un poquito más elaboradas que un enunciado muy directo. Y yo parcialmente quiero trasladar esto aquí, ¿vale? No por poner pegas, no por complicar innecesariamente, sino por ver que los conceptos hay que saber aplicarlos en contextos un poquito más ocultos o un poquito más oscuros, por así decirlo. ¿Bien? Sin que creo que esto sea oscuro, simplemente es un poco más complicado. Bueno, no me enrollo más y voy a resolver esto. La garra del robot debe estar a 0,5 unidades de distancia por encima de la pieza. Así que ya sabemos que para saber dónde está la garra del robot voy a partir del sistema de coordenadas de la pieza que vamos a llamar 0TP, ¿vale? Y además nos dicen que va a tener la misma orientación de la pieza, pero girando 180 grados respecto al eje de la pieza. Vale, a ver si esto es fácil. ¿Dónde está la pieza a sujetar? La pieza a sujetar, en el gráfico no se muestra, bueno, porque también nos permite ejercitar el razonamiento geométrico. En el gráfico pues, puede aparecer demasiado simplificado. Y aquí está ubicada la pieza, el origen de la pieza, y nos dicen que el eje Y de la pieza coincide con el del universo y la dirección del eje Z de la pieza coincide con la del X del universo. Vale. Bueno, pues para conocer la matriz de la garra del robot tengo que empezar por calcular 0TP. Y me voy abajo y lo voy a calcular. Estábamos estudiando las matrices en función de las transformaciones que hay que hacer para llegar desde el universo hasta el sistema de referencia en cuestión. Bueno, pues el sistema de referencia en cuestión tiene como origen 5,15, 2,5, 0. Pues aquí ponemos una traslación, voy a poner más abreviado, TR 5,15, 2,5, 0. Y a continuación nos hablan claramente de una rotación, porque nos están diciendo que el sistema de la pieza coincide en el eje Y con el sistema del universo y la Z coincide con la X. Esa rotación vamos a verla con cuidado, nos volvemos al sistema de referencia, borro algunos trazos que me incomodan un poco, o sea, vuelvo al gráfico y trato de situar al menos la orientación de la pieza. Vamos a escoger un color diferente, vamos a escoger este naranja, y la orientación de la pieza, bueno, se encuentra algo así como aquí. Este sería el eje Y de la pieza. Y lo que sucede es que el eje Z apunta en esta dirección. ¿Por qué? Porque nos dicen que coincide con el X del universo, ¿vale? Entonces el X de la pieza va para acá. Esto es XP, ZP.
y P, ZP y XP. ¿Vale? Eso es, acabamos de aplicar exactamente esto, que la dirección del eje Z de la pieza coincide con la del eje X del universo. Y cuando nos preguntamos qué rotación hay que hacer para pasar del universo a la pieza, pues observamos que es una rotación en torno al eje Y, en este sentido, que es positiva de pi medios. Y con esa información completamos el recorrido que hay que hacer para llegar desde el universo hasta la pieza. Rotación en torno a Y de pi medios positivo y finalmente llegamos al sistema P. Y esto nos lleva a que, bueno, vamos a crear esta matriz intermedia en MATLAB, ¿vale? TP igual, y aquí no lo voy a llamar TP porque quiero recalcar una cosa, lo voy a llamar T1. Para mí es importante que en los ejercicios, cuando escribáis MATLAB, sea sintaxis MATLAB, y cuando escribáis matemáticas, sea sintaxis matemáticas. Es una manera de trabajar que es ordenada y que cuando hagamos un informe, pues la necesitaremos para mantener la coherencia. Quiero decir con esto que esto no puede aparecer en una instrucción MATLAB, ¿vale? En MATLAB no se puede programar con formatos. El formato del código ejecutable siempre es el mismo. Es una fuente Fourier básica, texto plano y no admite superíndices ni subíndices. ¿De acuerdo? Con lo cual, si voy a escribir varias instrucciones en MATLAB, voy a tener que definir esta matriz con sintaxis MATLAB. Y para eso puedo escoger un nombre cualquiera, por ejemplo, T1, pero no 0T sub P. Bien, pues escribimos las instrucciones transNL, paréntesis corchete, 5,15, 2,5, 0, cierro corchete, paréntesis, por T-ROT y pi medios. Bien, ahora tenemos la orientación de la pieza, pero tenemos que seguir completando el proceso hasta que lleguemos a la garra. La garra del robot tiene que estar 5 unidades de distancia por encima de la pieza. Vaya, por Dios. Y con la misma orientación que la pieza, pero girando 180 grados respecto al eje X de la pieza. Aquí nos encontramos con lo siguiente. Si yo, partiendo de la orientación de la pieza, quiero subirla 0,5 unidades, yo tengo que partir del sistema de referencia de la pieza y multiplicarlo por una matriz de transformación homogénea correspondiente a una translación. Sin embargo, esa translación hay que hacerla teniendo en cuenta los ejes de T1. Es decir, ahora mismo cualquier operación de desplazamiento se va a realizar con respecto a estos ejes naranjas. Si en el enunciado me dicen explícitamente que tengo que elevar el sistema de referencia de la pieza en 0,5 unidades, ¿vale? Olvidaos del momento del sistema de referencia B que hay aquí, que ya con esta superposición de sistemas nos puede confundir. Si quiero elevar en 0,5 unidades, tengo que desplazarme en la dirección del eje X de la pieza en el sentido negativo 0,5 unidades, con lo cual el vector de traslación que hay que aplicar aquí es de menos 0,5,0,0 y no 0,5. ¿Se comprende? O sea, ya el desplazamiento que nos están describiendo hay que hacerlo en la dirección X. Y finalmente hay que hacer una rotación en torno a X, si mal no recuerdo. Bien, nos decían una rotación de 180 respecto al eje de la pieza. O sea, después de hacer la traslación, pues hacemos rot X de pi. Y con estas instrucciones se concluye el ejercicio. Vamos a marcarlas. La solución, por supuesto, incluye también la definición de la matriz T1. A modo de curiosidad, podríamos haber enfocado perdón, aquí hay una cosa. Esto no es M1, esto es M2, según el enunciado. Bien,
A modo de curiosidad, podríamos haber enfocado el cálculo de M2 de una manera diferente. Si realmente vemos la geometría en la que estamos y nos dicen que el origen de coordenadas del sistema de la garra del robot, del M2, está 0,5 unidades por encima en el eje Z que el sistema de referencia de la pieza, podía haber hecho directamente trans NL y tomar, en vez de el origen de coordenadas de la pieza, el origen de coordenadas de la pieza desplazado hacia arriba 0,5. Aquí, como esta matriz es la primera que aparece, estamos haciendo un desplazamiento usando los ejes del universo y por tanto en este caso el desplazamiento vertical hacia arriba sí se registra en la coordenada Z. ¿Está claro este razonamiento? Bien, pues ahora eso nos ubica el origen de coordenadas donde nosotros queremos. De hecho, esa instrucción equivale a estas dos. Y finalmente, como nos dice el enunciado, tenemos que rotar pi radianes con respecto al eje X de la pieza. Entonces no olvidemos que tenemos también que tener en cuenta este factor, con lo cual hemos trasladado el origen. Ahora obtenemos la orientación de la pieza con T-ROT I de pi medios y multiplicamos, ya estamos en la pieza y ahora multiplicamos por T-ROT X de pi para girar desde la pieza a la garra. Bien, se entiende que esta solución aquí en naranja es equivalente a las dos instrucciones anteriores. Bueno, hay distintos caminos para llegar a la misma ubicación. Terminamos el vídeo.